Hola, Jim. ¿Cómo le va? Estar en el programa, justo siempre. Un saludo para ti y para todos quienes están escuchando en estos momentos. Muy amable. Miguel Ángel, una primera consulta tiene que ver con la reforma tributaria. ¿Cómo recibe, y la laboral, hablemos del tema general, cómo ha recibido el sector del comercio en Guayaquil este proyecto de ley? Más allá de las cuestiones ya formales, ¿no? De que a lo mejor la Asamblea lo devuelve porque son 3, 4 temas diferentes tratados en uno solo, eso que lo arregle la Asamblea. Pero la pregunta es, en general, ¿les parece a ustedes que esta coexistencia de dos códigos es viable? ¿Le parece que la reforma tributaria de alguna manera estimula al sector comercial? A ver, partimos del hecho de que el país necesita reformas urgentes. Correcto. En temas tributarios, así que el sector empresarial ha venido esperando, digamos, este proyecto de ley, digamos, con ansias, digamos, porque al final de cuentas, si bien es cierto, se generó con la entrada del gobierno actual, se generó una especie de motivación, de ganas de invertir, de ganas de emprender, de ganas de desempolvar proyectos que habían estado guardados. Al final de cuentas, si no se toman las reformas estructurales, pues cualquier ímpetu inicial se puede ir apagando. Entonces es importante que el gobierno quiera implementar medidas para impulsar la economía, para generar mayor inversión. Me parece correcto que se envíe de una manera combinada, es decir, no solamente el tema laboral aislado, sino que vaya combinado con temas de inversión y con temas tributarios, porque al final de cuentas, para que haya más empleo, no solamente se requiere el cambio en la norma laboral, sino que se requiere que haya más inversión en el país y que haya crecimiento económico. Un puesto de trabajo cuesta dinero, alguien tiene que invertir, alguien tiene que pagar para contratar, por tanto es necesario que hayan condiciones favorables para la inversión. Así que por ese lado me parece adecuado, además de que se lo envía como económico urgente, porque si los cambios o las medidas son aisladas, al final de cuentas no dan el resultado esperado. Así que creo que por ese lado, bien. Ahora, en temas laborales, yo creo que la reforma va en la vía correcta. La Cámara de Comercio de Guayaquil envió al gobierno nacional pues algunas propuestas que veníamos levantando desde hace mucho tiempo atrás y se han recogido varias de esas propuestas. Así que yo creo que generar estos cambios laborales, tener un código que sea más versátil, más adaptable, más flexible también, yo creo que va a ser positivo, es muy positivo para que se genere mayores oportunidades, especialmente para aquellos que no tienen trabajo. Ya hemos escuchado muchas veces las estadísticas de que la mayoría de ecuatorianos no tiene un trabajo adecuado, está en el desempleo o en el subempleo. Hay que pensar en ellos y hay que generar cambios en la ley laboral. Si bien es cierto, el tema laboral no es la única traba que ha existido, es una de las trabas más importantes para que cualquier emprendedor, empresario, sea pequeño, mediano o grande, pues se arriesgue a contratar más gente. Al final de cuentas, contratar también es una especie de riesgo porque cuesta dinero, alguien tiene que meterse la mano al bolsillo e invertir. Entonces yo creo que cuando una ley laboral genera mayor versatilidad, da mayores oportunidades, mayor adaptabilidad, al final de cuentas se va a ayudar a crear más empleo y yo creo que el Código Laboral va caminando en esa dirección. Dígame, la Cámara de Comercio, los socios de la Cámara de Comercio, el sector empresarial, ¿considera que va a ser capaz de crear fuentes nuevas de empleo para que ya no sean 7 de cada 10 ecuatorianos, sino a lo mejor 5 los que no tengan acceso a empleo? ¿Se puede crear un número importante de empleos, cree usted? Yo creo que sí se puede, no de golpe. Lastimosamente en economía las cosas no son instantáneas, no se generan por arte de magia, toman un proceso, pero hay que sentar las bases con una ley laboral que incentive y que permita que las personas no se frenen de contratar, sino que más bien se arriesguen a contratar gente para que de esa manera pues acabe con el desempleo y el subempleo, y teniendo siempre en cuenta que no es solamente un tema de ley, sino que también es un tema de inversiones, es un tema de crecimiento económico. Todo tiene que ir encaminado en la misma dirección, el tema tributario, el tema laboral, el tema de apertura comercial, el tema de tramitología, de simplificación de trámites, para que sea más fácil hacer negocios, se generen pues nuevas inversiones y ahí se vaya generando más empleo. Entonces yo creo que esta ley laboral pues sí camina en la dirección correcta. Hay algunos aspectos que me parecen importantes y que nosotros los habíamos recomendado. Creo que es importante tomar en cuenta el hecho de que no se están afectando derechos. Al final de cuentas, pues se está proponiendo crear trabajos dignos.
como es en otras partes del mundo. Igual tienes vacaciones, igual tienes pues indemnizaciones si eres despedido, igual tienes temas de 13º, 14º, tienes todos los beneficios sociales y digamos al final de cuentas eso es un trabajo digno. Todo trabajo es una bendición, todo trabajo realmente genera autoestima, genera aprendizaje, genera digamos conocimientos para seguir insertándose en el mundo laboral. Y al final de cuentas, pues es lo que la gente quiere. Cuando usted le pregunta en la calle a las personas que no tienen un trabajo, ellos no están pensando en cuánto me van a pagar si me despiden, ellos están pensando en que quieren tener la oportunidad de trabajar. Miguel y eso Ángel. Es lo que están generando. Ya, Miguel Ángel, ahora no puede pasar, vamos a suponer que se apruebe después de los largos debates en la Asamblea y finalmente ya sea ley de República. No se avisora que, por ejemplo, ya los empleadores opten siempre, vamos a ponerle código 1, que es el actual, y código 2, que sería el nuevo, el paralelo, que los empresarios, los comerciantes van a optar siempre por el código 2 porque es el que menos dificultades les acarrea para la contratación. ¿No cree usted que puede pasar eso? Es lo más probable que pueda suceder, pero por eso es importante entender que este nuevo código genera trabajos que sí son dignos, tal como es en los principales países desarrollados del mundo. Cuando usted ve países que pasaron rápidamente al primer mundo o los países desarrollados actualmente, las condiciones laborales son mejores teniendo un código mucho más flexible y versátil que el que nosotros tenemos actualmente. Incluso con el contrato por horas que digamos en esta propuesta no está incluida porque se necesita una reforma constitucional. Pero en todos estos países contratar es mucho más fácil, menos costoso y menos riesgoso. Y de esa manera se generan más empleos. Y cuando hay más empleos, va creciendo la economía, y cuando va creciendo la economía y hay más recursos, van mejorando las condiciones laborales de los trabajadores. Es más, en los países desarrollados, el poder de negociación lo tienen los trabajadores porque hay tanta oferta de empleo que si uno se queda sin trabajo puede rápidamente conseguir otro trabajo. Ya. O si uno está en un trabajo que no le gusta, al final de cuentas tiene mucha variedad para encontrar el trabajo que lo llene. Hoy en día aquí en nuestro país, gente trabaja en empleos que no los llenan a veces, que no es lo que realmente les apasiona o les gusta, pero tienen que aceptarlo porque hay más oferta laboral. Ahora, Miguel Ángel, ustedes como gremio habrían esperado la eliminación del impuesto a la salida de divisas que no ha sido incluido en el proyecto. Claro, es uno de los temas que venimos defendiendo desde hace mucho tiempo. El presidente de la República ha mencionado que sí se lo va a eliminar y de hecho en este proyecto de ley hay unas cláusulas que dan esa potestad al presidente de la República para eliminarlo durante su periodo, digamos. Así que al final de cuentas yo creo que si se lo ha prometido esperemos que se lo cumpla. Es otra de las necesidades que este país tiene, porque al final de cuentas cuando el impuesto a la salida de divisas está vigente, lo único que se hace es encarecer la vida de los ecuatorianos porque termina siendo un impuesto a las importaciones. Entonces todos los productos vienen 5% más caros y por tanto los precios al consumidor también son más caros. Es algo que se debe corregir con rapidez. Yo veo en ese sentido que el tema laboral es un tema que va bien, creo que va a generar lo que el país necesita. Temas tributarios todavía hay que seguir analizando algunos aspectos, una ley bastante grande, una mega ley que tiene muchos detalles que hay que analizarlos con cuidado. Todo el equipo económico de la Cámara lo está haciendo en estos momentos. Así que, digamos, en términos generales vamos bien, aunque hay algunos aspectos que sí hay que mejorar para que el proyecto de ley pues sea como todos lo queremos. Al final de cuentas es un proyecto de ley, para eso está la Asamblea, para que se debata, para que se analice con honestidad intelectual, obviamente sin egoísmos, sin aspiraciones, digamos, políticas o sin ningún tipo pues de interés escondido, sino que hay que hacerlo con la mayor transparencia, con la mayor apertura y obviamente asesorándose bien desde el punto de vista económico, digamos, porque al final de cuentas esto es muy importante. Cuando se toman medidas justamente para ayudar a la gente, pero no se toma en cuenta el aspecto económico, al final se termina perjudicando a la misma gente. Los principios económicos están hechos para mejorar el bienestar de la gente. De hecho, es una ciencia social que estudia la asignación de recursos para mejorar el bienestar de la gente. Cuando por ayudar a las personas nos vamos en contra de los principios económicos, al final de cuentas nos vamos en contra de la misma gente. Y el tema laboral, a veces se lo analiza solamente desde una perspectiva social
y nos olvidamos que es también un tema económico y hay que analizarlo como tal. Así es. Miguel Ángel, ¿cómo está? Le saluda Londra Santiago. Buenos días. Tengo una preguntita. En este caso, en septiembre de 2017, Pablo Arosemena, que en ese momento figuraba como el presidente del directorio de la Cámara de Comercio, dijo en su cuenta de Twitter: proponer impuesto al patrimonio es igual, aquí castigamos al emprendedor, cambiamos reglas a diario y subimos impuestos cuando no sabemos qué hacer. ¿Por qué antes la Cámara de Comercio criticaba los impuestos al patrimonio y ahora los respalda? Hola, Alondra, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Gracias por la pregunta. Al final, nosotros no respaldamos el impuesto al patrimonio. Nosotros hemos defendido los principios que venimos defendiendo durante más de 132 años, y parte de lo que nosotros decimos es menor carga tributaria para la gente. Digamos, nosotros pensamos que ponerle un impuesto al patrimonio no es la solución técnica que necesita el país. Ahora habrá que entender los motivos y las razones por las cuales realmente lo están poniendo. Se entiende que es por un tema fiscal, pero al final de cuentas, técnicamente y estrictamente hablando, esa no es una buena medida para el país. Más bien, buscamos que cualquier déficit fiscal pues se lo resuelva pues combatiendo la evasión fiscal, ampliando pues la base tributaria, luchando contra la corrupción y buscando algunas otras fuentes alternativas de ingresos, pero no cargándole más al ciudadano o a la empresa, que es obviamente quien produce los empleos. Ahora, en ese sentido sí hay que analizarlo a fondo, hay que dimensionar y cuantificar, y eso lo está haciendo el equipo económico, cuál es el verdadero impacto que tienen estas contribuciones especiales, estas exenciones de impuestos. Pero en términos generales, nosotros siempre hemos sido coherentes con la defensa de que el país no necesita más cargas tributarias. Sí podría decir que existe en el sector empresarial una especie de sentimientos encontrados, porque al final de cuentas nadie quiere más impuestos, la economía no necesita más impuestos, las personas y las empresas siguen pagando esa contribución especial que se implementó en el gobierno anterior, termina de pagarse en el 2022, por lo tanto nadie quiere más impuestos y digamos, y ya para algunos pues obviamente ya es asfixiante, pero por otro lado pues también se quieren cambios. Este gobierno ha generado una confianza de que tiene mentalidad pro empresa, tiene mentalidad pro inversión, ha estado en contra de los impuestos. Creo que sí hay que tomarse el tiempo de analizar y entender por qué lo están proponiendo. Ellos siempre han estado en contra de los impuestos, pero al final de cuentas, técnicamente hablando, el país no necesita más cargas tributarias, sino más bien menor carga tributaria para que se pueda generar más inversión, más empleo, o sea, más barato producir y más barato consumir aquí en el país. Miguel Ángel, y justo hablando del tema de los impuestos, el Partido Social Cristiano asegura que cuando se ponen impuestos incluso a los más ricos, estos se trasladan a los de la clase media y pobre. De hecho, lo acaba de decir de alguna forma Esteban Torres, asambleísta coordinador del Partido Social Cristiano. ¿Usted cree que esto es así? ¿Podría la reforma tributaria de alguna forma afectar al consumo de cara, por ejemplo, a las Navidades que ya están aquí a la vuelta de la esquina, cuando los comerciantes lo que esperan es que haya una recuperación, que la recuperación ya despunte de alguna forma? Bueno, cualquier reforma tributaria y cualquier contribución no sería a partir de este año, sino una vez que se apruebe la ley en siguientes años, en siguientes periodos. Pero, o sea, al final de cuentas, las personas que, digamos, están en clase media, a veces vienen, obviamente, digamos, endeudados hasta el cuello, ¿no? Y el hecho de que ganen un poco más que otros no quiere decir, pues, que no estén endeudados en mayor cantidad, que no tengan otros gastos, pues obviamente el estándar de vida es diferente y también pueden estarse complicando y su nivel de consumo también. Por eso pensamos que no es la mejor vía imponerle más cargas a las personas o a las empresas, sino que la vía para solucionar el problema fiscal va por otro lado. Pero bueno, vamos a seguir analizando la ley para entender las razones, los motivos y poder buscar alguna forma, digamos, intermedia o alguna mejor ley con mejores ajustes que pueda responder a lo que el país necesita. El tema laboral va bien, el tema tributario, pues ahí tenemos todavía algunos asuntos que analizar porque algunos temas obviamente no los respaldamos. Y por otro lado hay que seguir leyendo las letras pequeñas para que la redacción de la ley pues sea correcta y adecuada para que pueda implementarse de la manera que la gente necesita. Don Gabriel, ¿cómo está? Perdón, don Miguel Ángel, disculpe, ¿cómo está? Estaba pensando en otra persona. ¿Cómo está, don Miguel Ángel? Muy buenos días. Oiga, usted menciona que sí, que la reforma laboral es positiva, que se va a llegar a esos objetivos y que usted dice que no se está afectando derechos, pero yo quisiera repasar algunos de los puntos del proyecto de ley.
Mire, el periodo de prueba pasa de 3 a 5 meses. La estabilidad laboral pasa de 2 a 4 años. Ya no va a haber recargo por la jornada nocturna, porque ahora se puede dividir a lo largo de los días. Ahora las 40 horas, si al empleador le apetece, lo puede hacer trabajar uno el día sábado sin tener que pagar recargo, a pesar de que es un fin de semana. El tema también de la rebaja del desahucio. También está lo de la jubilación patronal, que aunque se presenta una nueva fórmula para las personas que están vigentes, ¿qué pasará con ellas? Hay el tema de que ahora son 13 causales para terminación de contrato por parte del empleador. Si caes en una de esas con justa causa, tú tienes que pagarle al empleador. O sea, te despiden y aparte tienes que pagarle al empleador. Está el tema de las vacaciones, que ahora es el patrón el que dispone cuándo te vas de vacaciones, no a través de una planificación anual que se hace en enero. Yo le consulto, y entre otros temas, ¿no es verdad? El tema de las indemnizaciones, que también se rebajan. ¿Realmente cree que eso no son afectaciones a los derechos o a las conquistas laborales de los trabajadores en este país? Hola, Omar, a ver, de la redacción de la ley, digamos, las indemnizaciones siguen, los desahucios siguen, claro, las vacaciones siguen, los sociales siguen. Creo que al final de cuentas, los pagos por horas extras, por horas extraordinarias, pues siguen. Lo que sí se ha hecho, pues, es reducir un poco ese costo, porque al final de cuentas eso es lo que ha, de una u otra manera, desincentivado o frenado la contratación. Entonces, digamos, se mantienen esos derechos, solamente que en un nivel un tanto menor, como una manera de buscar ese punto medio donde se frene la iniciativa de contratar y al final se le dé la posibilidad al trabajador de poder tener un empleo. Yo creo, estoy seguro, si conversamos lo hemos hecho, si cualquiera de ustedes conversa con la gente de la calle que no tiene un trabajo o no tiene un empleo, ellos no están pensando en cuánto me van a pagar si me despiden, porque ni siquiera tienen un trabajo, están pensando en tener un trabajo que les permita, pues, llevar ingresos a su casa. Entonces, esta ley, estos cambios lo que permiten es darle ese chance a las personas que no tienen un trabajo, que están subempleadas o desempleadas. Claro, menor, pero que justamente ese ha sido digamos, el inconveniente, que ha sido una traba para que la gente contrate. Entonces, si no resolvemos eso, al final de cuentas, no hacemos nada. Tenemos que buscar un... Don Miguel Ángel, solamente que con un nivel que sea más asequible. Porque, ojo, perdón que interrumpa. No, siga nomás. El tema laboral es un tema económico. Eso es lo que a veces la gente se olvida. No lo podemos ver solamente desde una perspectiva social. Es un tema económico. Si nos vamos en contra de los principios económicos, nos vamos en contra de la gente. Porque es lo que ha pasado ahora, ¿no? Cuando tenemos una ley que genera beneficios para un grupo muy selecto, porque la gran mayoría no tiene un trabajo, hay que hacer un cambio. Entonces, a mí me parece un justo medio interesante mantener todos estos derechos o beneficios, pero en un nivel menor, con la digamos, con la idea de que se le dé la posibilidad a la gente de poder trabajar, ¿no? Cualquier trabajo, claro, tener todos los beneficios sociales, aunque no sean en el nivel, digamos, actual. Mi última interrogante, mire, siempre que se plantean estos cambios, estas reformas laborales, siempre dicen, no, pero por ejemplo, mira cómo los migrantes van a Estados Unidos y allá no hay ninguna de este tipo, no hay utilidades, no hay las indemnizaciones por despido ni nada. Y es cierto, allá no hay, pero allá en Estados Unidos el promedio de hora pagada es de 7.65. Aquí en Ecuador el promedio es de 1.66 por hora de trabajo. Entonces la pregunta es, digamos que el pueblo ecuatoriano le decide a la clase empresarial, a los patronos, está bien, eliminemos los temas que, según ustedes, impiden ampliar la contratación. ¿Ustedes estarían dispuestos ahora ya con estas reformas a subir los salarios y con eso compensar al trabajador o cómo podríamos hacer? Porque insisto, en Estados Unidos sí, es verdad, la gente va, busca oportunidades allá, pero porque el salario es 7.65 la hora, acá es 1.66. Sí, por eso hay que analizarlo desde la perspectiva siempre económica para poder entender cómo funciona esto. En Estados Unidos se paga más la hora porque obviamente es una economía más desarrollada. No tendría sentido, si en estos momentos es costoso y riesgoso contratar y por eso no lo hacen,
digamos, bajar el nivel de ciertos beneficios, pero subir el sueldo de manera abrupta, porque al final de cuentas también sería costoso, riesgoso contratar. El valor de hora del trabajo va a aumentar en la medida que aumente la productividad del trabajador. En economía siempre el aumento de los salarios va de la mano del aumento de la productividad de cada trabajador. Y eso se da pues cuando hay más inversión, cuando hay más capital, pues cuando hay más capacitación, la economía se va desarrollando y los sueldos van subiendo. Eso pasó en todos los países, por ejemplo, los tigres asiáticos, Taiwán, Hong Kong, China, que pasaron en cuestión de 2 décadas del tercer mundo al primer mundo. Los salarios van subiendo en la medida que se desarrolla la economía. Al inicio, pues los salarios eran más bajos, las condiciones laborales no eran tan ideales como todos quisieran, pero en la medida que la economía se empieza a desarrollar, pues los salarios empiezan a subir, las condiciones laborales empiezan a mejorar. ¿Sabe por qué le hacía esta consulta, don Miguel Ángel? Porque una de las propuestas de campaña del presidente Lasso fue subir el salario básico a $500 durante sus 4 años de administración. Eso conllevaría al menos $25 anuales, si no, el próximo año le tocará un porrazo de 50 y así. Entonces, se supondría que ya este diciembre, cuando se sienten trabajadores, empleados y el gobierno, tiene que haber un aumento de $25 en el salario básico. Sí, hay que ver cómo lo maneja ahí políticamente el presidente. Repito, el tema de salarios no es un tema que se lo puede implementar por decreto, porque si no hacemos daño a la economía. Si fuese tan simple o sencillo, podríamos decir, bueno, pongámosle a todos $2.000 el sueldo básico. Pero eso lo que va a generar es un problema económico que va a dejar a mucha gente sin empleo. Entonces, el tema del salario no es un tema que se lo implementa por decreto, eso es un error, se lo implementa de acuerdo al aumento de la productividad de un país, de una empresa, de una persona en general, ¿no? Las personas que son más productivas porque tienen mejores herramientas, porque tienen mejor capacitación o mejor formación, pues son personas que pueden cobrar más. Claro. Los sueldos van subiendo, el nivel de sueldos va subiendo en la medida que la economía se vuelve más productiva, más eficiente, más competitiva. Eso ha pasado en todos los países que pasaron del tercer mundo al primer mundo. Sueldos bajos al inicio, pero luego los sueldos empiezan a subir, porque como hay mucha oferta de empleo, pues también las empresas empiezan a ofertar mejores sueldos y la gente ya no quiere trabajar por menor dinero, sino por los mejores puestos de trabajo. Es un tema económico, es un tema así. Miguel Ángel, la última consulta. ¿El éxito o el fracaso de este proyecto enviado por el presidente de la República en buena medida depende de cómo se comuniquen las cosas? Me pregunto si los empresarios, los comerciantes, los industriales han estimado cuántas fuentes de empleo se pueden crear si acaso se aprobara con todas las correcciones ese megaproyecto. Con el tiempo, usted dijo temprano, Miguel Ángel, que esto no es una cuestión de un día para otro, sí, con el tiempo. Bueno, más o menos para ir aterrizando. Que si han conversado, de hecho deben haberlo hecho, con asesores del presidente o con el presidente de la República, tienen que haber hecho un estimado, ¿no? ¿Cómo va a crecer la economía en la medida de que crecen las fuentes de empleo? ¿Cuántas fuentes de trabajo pueden aparecer con el tiempo, con la normativa, si es que se aprueba con las correcciones que le haga la Asamblea? Bueno, el gobierno hablaba de 2 millones, ¿no? 2 millones de empleo. Ahora, eso va a ser posible en la medida que la ley laboral vaya acompañada con estas otras reformas. Eso es fundamental. Si no hay inversión, simplemente no se genera empleo. Necesitamos la apertura comercial, necesitamos atraer inversiones. Una vez hacemos un cálculo aquí en la Cámara de Comercio de Guayaquil, solo para tener una referencia. Un puesto de trabajo de sueldo básico al año cuesta más o menos $6.000, con todos los beneficios sociales. Eso es lo que cuesta contratar a una persona al año. Si necesitamos más de 5 millones de empleos en este país, para redondearlo en 5 millones, son más de 5 millones. 5 millones por 6.000, estamos hablando de $30.000 millones que necesitaríamos de inversión en un año, solo en empleo, para acabar con el subempleo y el desempleo. Digo solamente en empleo porque obviamente toda inversión va acompañada de inversión en tecnología, en infraestructura, en capital de trabajo, etc. Pero solamente en empleo, solamente para tener una referencia. Esa es la cantidad de inversión que se requiere. Si no la conseguimos y no la generamos, pues al final de cuentas no se va a generar la cantidad de trabajo que necesitamos. Por eso hay que destrabar todas aquellas trabas que impiden generar empleo. Y una de esas es la ley laboral, no es la única. Es una traba importante que no ha dejado pues, que las personas se arriesguen a contratar más. Pero hago el cálculo simplemente para tener una referencia
Y mire, si hacemos un comparativo en inversión extranjera, el año pasado entraron $900 millones. O sea, estamos bastante lejos de lo que se requiere para poder generar el trabajo que el país necesita. Por eso sí me parece correcto que se envíe un proyecto de ley, no solamente con temas laborales, sino también con temas de inversión, que son importantes para generar un entorno favorable para la inversión en nuestro país, y de esa manera se puede generar el trabajo que todos queremos. Bien, muchas gracias al magíster Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Hay que hacer una pausa y regresamos en un momento. Gracias.